Bienvenidos a Vistazo en Vivo. Hoy la web se ha vuelto también un espacio de disputa entre escuadrones de bots que ejecutan acciones tácticas automatizadas de propaganda política. Según la agencia mexicana dedicada a análisis de datos Dinámico, el candidato presidencial Andrés Arauz utilizaría bots en redes sociales en un 17,76%, mientras que Lazo emplearía esta herramienta en un 5,41%. Hoy nos acompaña desde México el director de Dinámico, Augusto del Río Lima, para hablar de este tema. Bienvenido, Augusto. Hola Gabriela, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente. Augusto, para empezar, es necesario entender qué son los bots y qué papel pueden representar en una campaña electoral como la que vivimos hoy en Ecuador. Las cuentas robot son cuentas sistematizadas en las que a través de un protocolo se pueden bajar cierta información de manera masiva. Y justo sirven para eso, para poner en el centro de la discusión pública mensajes de manera masiva y poder tratar de cambiar la percepción sobre ciertas cosas de manera positiva, de manera negativa. ¿Cómo realizaron este estudio y qué fiabilidad tiene? Nuestras investigaciones son realizadas a través de Data Lab. Data Lab es un sistema computacional que tiene nuestra empresa que trabaja con inteligencia artificial y está validado con la tecnología Watson de IBM. Lo que hacemos es utilizar inteligencia artificial, la última tecnología en análisis de datos masivos, para poder filtrar todas las conversaciones que están vertidas en redes sociales sobre, en este caso, las elecciones de Ecuador, y analizar cuáles de esas cuentas sí son fidedignas y cuáles cuentas tienen características y prácticas que a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que son muy significativas de cuentas robots. Hacemos esta filtración y la inteligencia artificial nos arroja toda la información necesaria para que nosotros podamos validar si son cuentas robots o si son cuentas fidedignas. ¿Cómo han operado estos bots en las campañas de Arauz y de Lazo? ¿Qué encontraron? Justo cuando hacemos una validación sobre la cobertura positiva y negativa que tienen los candidatos, en el marco muestral que nosotros hicimos la investigación, notamos que hay una diferencia muy significativa entre la cantidad de cobertura negativa que tiene Guillermo Lasso, por ejemplo, y la cantidad de cobertura positiva que este mismo candidato tiene. Es decir, Guillermo Lasso está recibiendo en gran proporción más cantidad de mensajes negativos, más cantidad de ataques, más cantidad de animadversión que el candidato Arauz. Y esto en gran medida sucede porque hemos detectado que desde la campaña de Andrés Arauz se utilizan bots justo para construir mensajes y narrativas de lo que nosotros llamamos contraste, es decir, criticar algunas acciones que hace la campaña contraria, criticar algunas características del candidato y generar una nube de cobertura negativa hacia el otro candidato. Cuando comparamos la cobertura positiva que tienen ambos candidatos, sucede justo lo contrario. Arauz tiene una gran cantidad de conversaciones donde se le está manifestando apoyo, se le muestra simpatía, donde usuarios que son en gran medida cuentas robot también hacen mensajes muy similares con una narrativa exactamente igual, y Lazo se queda atrás en la cobertura positiva, es quien menos mensajes de simpatía y de apoyo está recibiendo. ¿Y hay cómo detectar de dónde provienen estos bots? Nuestro sistema se ve limitado por una cosa que se conoce como el API. El API de las redes sociales es justamente esta posibilidad que o estos candados que nos, por ejemplo, para temas de geolocalización. Pero sí, a pesar de esa limitación, tenemos la posibilidad, respetando totalmente el API de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, que son los canales donde sacamos nuestra muestra, tenemos la posibilidad de acercarnos lo más posible a la geolocalización de los usuarios. Y en gran medida notamos que los bots que utiliza Andrés Arauz, por ejemplo, están geolocalizados en Quito, pero también utiliza bots de Colombia y de Panamá.
Hemos notado de otras ubicaciones como de Caracas, Venezuela y también en Estados Unidos, pero principalmente los bots, el sistema nos arroja que están geolocalizados en Colombia, Panamá y en Quito. ¿En qué países de Latinoamérica se usa más bots para campañas electorales? ¿Lo han podido analizar? Pues la verdad es que el uso de bots se convierte ya en una práctica muy recurrente en las campañas políticas. Si está bien o si está mal, eso creo que es un debate que lo puede abrazar y asumir cada persona. Pero creo que en gran medida en países latinoamericanos se está utilizando la misma cantidad de bots, sobre todo en países más grandes. Mientras más grande sea la población, más grande se necesita la infraestructura de cuentas robots para enviar mensajes, posicionar mensajes en tendencias y y posicionar narrativas que a los candidatos les interese. Entonces, si nos vamos por valores absolutos, son los países más grandes de América Latina, México, Argentina, Brasil, quienes más están utilizando cuentas robots, pero en proporción de población, Latinoamérica está utilizando en todos los países cuentas robots para cambiar la percepción sobre las cosas y para posicionar narrativas que a candidatos, gobiernos y figuras públicas les interesa posicionar. Ahora, ustedes mencionan que en los hechos los datos demuestran que el uso de cuentas robot le ha permitido, como decías hace un segundo, a Andrés Arauz tener más menciones positivas y menos menciones negativas. ¿Estamos acaso en el punto en el que estas campañas de bots pueden interferir realmente en las decisiones de los votantes y por ende en las elecciones? Eso es definitivo, porque cuando nosotros sembramos una narrativa en la gente, estamos atacando la coyuntura con la que la gente vota. Es decir, los ciudadanos en Ecuador, en América Latina y prácticamente en todo el mundo votan según la coyuntura, los momentos, votan en la inmediatez. Y cuando tú en esa inmediatez siembras mensajes muy puntuales que sabes que a la gente le pueden causar enojo o viceversa, que sabes que a la gente les puede causar mucha simpatía, cuando tú siembras una narrativa que sabes que va a funcionar para cooptar votos, en esa inmediatez a la gente la narrativa que sembraste a través de redes sociales con cuentas robots le puede ser de bastante interés y entonces puedes salir a votar los días subsecuentes con ese pensamiento. Entonces, los bots nos ayudan a sembrar narrativas con los que la gente vota, porque la gente vota en la inmediatez y por eso es tan importante o por eso se vuelve entonces tan obvio que los candidatos están utilizando todos los días cuentas robots para posicionar mensajes, porque esos mensajes se tendrían que posicionar diario para que la gente salga a votar con esa narrativa en la mente. ¿Y qué daño pueden generar estos bots a las estructuras democráticas y a la sociedad en general? Creo que ese es un debate bastante amplio que incluso lo dejaría para reflexión de cada persona del auditorio. En lo personal sí creo que las cuentas robots cambian la percepción sobre las cosas y cambiar la percepción significa construir mensajes positivos y negativos, sean verdad o sean mentira. Y ese hecho, esa brecha entre la verdad y la mentira es quizá lo que sí en gran medida puede dañar la democracia y permitir que la gente no tome decisiones basadas en la realidad. Y ahí en verdad pudiera estar el peligro. Sin embargo, también creo que en los avances de la tecnología de la información y comunicación, las cuentas robot también ayudan para, como lo estamos platicando, posicionar mensajes que quizá no necesariamente tienen que ser negativos, también pueden ser positivos, también pueden ayudar a difundir propuestas que a la gente les puede interesar, hacer más grande la conversación sobre una política pública que un candidato quiere implementar, y eso también ayuda en la toma de decisiones. Entonces tenemos la parte buena y la parte mala. ¿Qué pesa más? Eso lo dejaría a reflexión de cada persona y creo que incumbe un debate muy amplio. La pregunta también, Augusto, es ¿en dónde está haciendo más impacto estas cuentas bots? ¿Dónde están generando más impacto? ¿En la parte negativa o en la parte positiva? Y si esto puede a su vez manipular la opinión pública.
Eso es un análisis súper interesante y creo que es fácil, por ejemplo, meternos a las tendencias de Twitter todos los días y ver cuáles son las tendencias o qué tipo de tendencias están posicionadas cada hora. Y si lo hacemos, notamos que en Ecuador sí hay mucha tendencia negativa. Entonces pesa más ahorita las tendencias negativas. Se están utilizando más los bots para atacar, para la famosa guerra sucia, para mostrar animadversión hacia el candidato contrario. Y en este sentido, ¿es ético o no es ético utilizarlo de manera negativa? ¿Cuál es tu opinión? La campaña de contraste, que es así como se le llama a este sector a la hora de diseñar una estrategia de campaña, la parte de contraste siempre ha existido desde todos los tiempos. Siempre un candidato debe demostrar las dificultades que tendría el gobierno si su adversario llega. Debe demostrar por qué no el otro candidato tiene que no puede llegar al gobierno. Sin embargo, es cierto que ahora se hacen mucho más fuertes los ataques. Entonces, pues digamos, esta parte de contraste siempre ha existido. Si es ético utilizarlo a través de cuentas robots con la intensidad que se hace hoy, creo que, insisto, es un debate que creo le puede corresponder a la reflexión de cada persona del auditorio. Augusto, pero ¿debería existir algún tipo de regulación respecto a los bots? ¿Crees que se debería estar hablando de esta situación en los órganos legislativos de los estados? Otro debate súper interesante. En lo personal creo que no le corresponde a los órganos legislativos hacer esta regulación, pero sí creo que estos órganos, la Asamblea Nacional y todos los órganos legislativos en los países, tienen que pedirle a las empresas que construyan un marco regulatorio donde ellos puedan participar para observar esta construcción y esta regulación que permita fortalecer los sistemas de detección de bots en las redes sociales, que permita fortalecer los candados para que ya no se creen tantas cuentas con estas características y entonces se pueda minorar el impacto que tiene el uso de cuentas robots para cambiar la percepción sobre las cosas. Finalmente, ¿cómo puede un ser humano común, sin mayores conocimientos de data, identificar a estos bots? ¿Qué pautas deberíamos considerar para identificar bots? Por ejemplo, yo como ciudadana quiero saber si se están utilizando bots en una campaña en específico. ¿Cómo puedo rastrearlo? Hay tres características muy significativas. La primera es que tiene una comunidad de seguidores o de amigos muy reducidos, es decir, generalmente no tiene más de 400 amigos, muy pocos seguidores y tampoco está siguiendo a muchas personas y eso viceversa también se traduce en que no manda muchas solicitudes de amistad, entonces no tiene un círculo o una comunidad grande. Eso es lo primero. Lo segundo es que la información que encontramos sobre el usuario, es decir, fotografías, información básica, información de intereses que están en las pestañas de cada red social, no están o disponibles o no existen. Es decir, no se alimenta la información básica de los usuarios porque se vuelve una cuenta que fue creada de manera apresurada, rápida y muchas veces automatizada. Y el tercero, que es uno de los más importantes, es que no realiza por lo menos más de una publicación a la semana. Es decir, a la semana generalmente tiene una publicación y si tiene más, son publicaciones sobre asuntos políticos y electorales y se ve que claramente está apoyando a uno de los candidatos. Pero fuera de los asuntos políticos y electorales, esas cuentas no se les da mantenimiento más de una vez a la semana y entonces no hay mucho contenido. Esas son tres formas de identificarlo a simple vista, ¿no? Con el uso de celular. Perfecto, Augusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti, Gabriela. Agradezco mucho el espacio y saludo a todo el auditorio de Vistazo. Gracias y gracias también a nuestra audiencia en Facebook y YouTube. Hasta el próximo Vistazo en Vivo.